Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo un día más en nuestros webinarios. La verdad que queríamos agradecerle mucho a Fivertel, sí, que es quien nos ayuda a hacer realidad todo esto, pero también les queríamos agradecer a ustedes, sí. El webinario pasado fue un total éxito y este esperamos que también. La verdad que se ha notado muchísima gente, sí. Vamos a ver la segunda parte de metodologías ágiles. Tenemos aquí con las chicas Carolina Barada, que esa estuvo en el anterior, ¿sí? Ah, no, no, es verdad, me equivoqué. No, Carolina es nueva, nueva en este webinario, en esta serie de webinarios de metodologías ágiles, pero la que sí repite es Karen, ¿sí? Ya la escuchamos y la vamos a escuchar de nuevo. Y ahora guarden un segundito que las paso con ellas. Bueno, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Carolina, soy directora de proyectos acá en Wingu y hoy estamos junto a Karen para seguir hablando sobre metodologías ágiles, un tema súper importante para nosotros y en el cual también vamos aprendiendo con el paso de los días y también mientras preparamos estos webinarios y nos vamos capacitando, así que bueno, también aprendimos mucho para este momento. Eh, Antes de empezar, les recordamos que vamos a estar todo el tiempo refiriéndonos al último webinario que fue hace 2 semanas. No vamos a repetir esos contenidos, pero sí nos vamos a referir, no los repetimos, pero sí nos referimos a esos contenidos, ya que estos pretenden profundizarlos un poco más. Así que si les surgen dudas o quieren repasar los contenidos anteriores, en breve, creo que ya está en nuestro canal de YouTube, pueden ver entero el webinario anterior, ¿ya está? Sí, me confirman. En Wingu Channel, nuestro canal de YouTube, pueden ver entero el webinario anterior. Para arrancar, les contamos, eh, bueno, ahí en nuestra agenda encuentran dos nombres que son un poco, tal vez si uno nunca los vio, pueden resultar algo así como chino, pero, pero quédense tranquilos que no son cosas complejas, son básicamente técnicas o metodologías, podríamos decir también, para gestionar proyectos que les vamos a ir contando. Pero antes de arrancar, queríamos hacerles una pregunta a ustedes. Juli, ¿la podemos poner en pantalla? Mientras Juli la pone, les cuento que la pregunta es qué problemas son comunes en sus proyectos, ¿no? Cuando estamos, desde que encaramos un proyecto hasta que lo llevamos adelante, qué tipo de problemas nos encontramos. Elijan uno, el que les parece más importante o más relevante o que aparecen más de sus proyectos, lo marcan en pantalla, así lo vemos y también vamos hablando un poco más sobre ese caso, ¿no? Está peleado. Está súper peleado entre falta de coordinación con el equipo de trabajo y no tener claro los objetivos. Cambia, sube diferentes expectativas. Bueno, ahí lo vamos a dar por finalizado. Así vemos los resultados todos. Bien, ahí lo estamos viendo entonces en pantalla. Bueno, ganó falta de coordinación con el equipo de trabajo, pero un poco, tienen todos bastantes votos, ¿no? Los repasamos, eran diferentes expectativas entre los interesados, no tener claros los objetivos, falta de coordinación con el equipo de trabajo, tener los roles poco claros o falta de comunicación interna. Todos además tienen un poco que ver con todos, ¿no? Porque si uno no tiene los objetivos claros, seguro va a ser complejo coordinarse con el equipo de trabajo y así es como un círculo vicioso que nos lleva de un problema al otro. Así que bueno, sobre todos estos temas vamos a estar hablando un poco hoy. Son problemas realmente comunes también para nosotros como una organización, también nos encontramos con este tipo de problemas y a veces es complejo porque nos damos cuenta cuando el proyecto ya tiene varios meses o bastante tiempo que lo estamos realizando, nos damos cuenta que no tenemos los objetivos claros, ¿no? Entonces es complejo eh, en ese momento salvar los errores, aunque siempre tenemos la oportunidad de hacerlo, pero también a veces es complejo incluso detectarlos, ¿no? Cuando nos está pasando eso, por qué causa es. Así que les vamos a contar un poquito sobre algunas técnicas. Esta imagen la pusimos porque nos parece que es algo que nos pasa bastante y por la encuesta seguramente ustedes también, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, vamos a hacer este proyecto, listo, arrancamos, lo hacemos y creemos que todos pensamos lo mismo, que todos tenemos la misma idea y estamos todos de acuerdo, pero en verdad cada uno está pensando en cosas diferentes o no tan diferentes, pero sí no en lo mismo, no todos pensamos en lo mismo. Este es como un error
un problema que nos encontramos en muchos de los proyectos. Entonces, una forma de poder eh, salvar este problema de no llevarlo adelante es lo que las metodologías ágiles llaman la inception. La inception vendría a ser, así como dice la definición, un conjunto de dinámicas donde lo que vamos a estar buscando es alinear nuestras expectativas, ¿sí? Que todas las personas involucradas en el proyecto podamos pensar en lo mismo, en que en el proyecto, que cuando pensemos en el proyecto estemos todos pensando en lo mismo. Y eso implica, obviamente, diferentes cuestiones, ¿no? Porque va desde alinear los objetivos hasta entender cuál es el rol de cada uno. Son muchas cosas que tenemos que alinear para asumir que tenemos alineada nuestra visión de ese proyecto. Y pusimos acá en la slide todos los involucrados y solo ellos, porque es importante que este conjunto de dinámicas las hagan todos los involucrados en el proyecto, y cuando nos referimos a todos los involucrados, a veces es más personas de las que creemos, porque nuestro proyecto puede involucrar sponsors, puede involucrar otras organizaciones aliadas. Entonces la idea es que al momento de hacer este inception, donde vamos a pensar cómo es nuestro proyecto, todos los involucrados estén presentes, para que después no volvamos sobre estos mismos errores, ¿no? De que entonces había personas que no compartían nuestra visión sobre este proyecto. Y también dice, y solo ellos, porque muchas veces también cometemos el error de invitar a muchas personas más que no están involucradas en el proyecto, y lo importante para que pueda salir, para que sea realmente exitoso un Inception, es que solo estén los involucrados, pero que estén todos los involucrados. Si hay algo que no se entiende o si vamos muy rápido, nos van escribiendo. Para ponerlo un poco más en lenguaje en español, a partir de ahora les voy a contar algunas dinámicas que usamos en la Inception y los voy a ir contando el caso. Ustedes saben que para los webinarios muchas veces invitamos a otras organizaciones. En este caso nos estamos tomando de referencia, y les vamos a contar algunos casos de acá de Wingu, de cómo llevamos adelante algunos proyectos y cómo nos salieron algunas Inception, para que ustedes puedan ir pensándolo en sus propias organizaciones. Entonces, lo primero que tenemos que pensar junto con las personas que estén involucradas en el proyecto es ¿por qué estamos aquí? O sea, ¿qué es lo que viene a hacer este proyecto? ¿Qué es lo que queremos lograr? Lo que comúnmente llamaríamos objetivos o, digamos, podríamos decirle la razón, ¿no? Como dice ahí, por la cual hacemos el proyecto. Que cada persona que esté involucrada pueda escribir una o dos razones, contarla al resto del equipo, y que después entre todos podamos, ya sea votando o debatiendo un poco sobre cuáles creemos que son, pero definir cuáles son las 3 razones más importantes por las cuales lo hacemos. Seguro va a haber otras más, pero las que más nos importan ya nos quedan marcadas, y siempre que tengamos alguna duda durante el proyecto, decir esto está bien, esto lo estamos haciendo bien, deberíamos volver a mirar esta foto o este pizarrón, si es que lo tenemos en la oficina, y decir, a ver, veamos, la razón por la cual estoy haciendo el proyecto, ¿cuál es? ¿No? Que todos tengamos muy en claro cuál es el norte. Esto generalmente lleva un poquito de debate, pero vale la pena dárselo en este momento que es el principio del proyecto, y no que este tipo de debate surja a la mitad, cuando ya hicimos un montón de cosas y tal vez las hicimos de manera errada por no tener claro cuál era nuestro horizonte. Bien, lo siguiente que deberíamos hacer en un Inception es lo que se llama elevator pitch. Tal vez algunos lo escucharon, hay un video muy recomendable, si lo buscan en YouTube, ponen elevator pitch y dura 3 minutos, y la verdad que además es muy divertido. Es una técnica que se usa para, en muy poco tiempo, poder contar. El video que les comento es sobre qué hace la organización, pero en este caso la técnica lo que busca es entender lo básico del proyecto, que todos estemos alineados en las cuestiones fundamentales, ¿sí? En este caso, lo que sería, siguiendo un poco lo que dicen las slides, para que me puedan seguir también, por favor, mírenlo. Lo primero que tenemos que decir es es decir, cuál va a ser nuestro público objetivo, y esto empieza a formar una oración, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos, nuestro proyecto es para mujeres, que después deberíamos completar
que es qué necesidad u oportunidad, por ejemplo, que tienen frío. Después nuestro nombre del proyecto, voy a poner un ejemplo inventado, las camperas de Caro. Es poner la categoría del producto, por ejemplo, un abrigo, en este caso, cuál es el beneficio, que mantiene el calor, podría ser, a diferencia de una alternativa de nuestra competencia, dice en este caso, pero sería una alternativa en general, por ejemplo, que a diferencia de otras camperas, nuestro proyecto tiene polar adentro, ¿sí? ¿Cuál es la principal diferencia? O sea, si uno completa cada una de estas líneas, le quedaría una frase más o menos armada, ¿no? Yo dije, para mujeres que tienen frío, camperas Caro es un abrigo que mantiene el calor, a diferencia de otras camperas que tienen una estufa adentro, o que tienen una polar adentro. Volvió. Bueno, no sé hasta dónde nos habrán escuchado. A ver, ¿quieren escribir si hace mucho que dejaron de escuchar o recién? Bien, volvemos un momento a la slide anterior. Hasta la estufa me pone. Hasta la estufa. Para algo sirvió el ejemplo extremo. Bueno, entonces les comentaba que acá en Wingu les mostraba un caso de un proyecto que hicimos. Sí, por favor. Que hicimos hace muy poquito, la Inception, que se llama Escaleras y Serpientes, también nos está ayudando a desarrollar esta aplicación Fivertel. Y lo que hicimos entonces fue, nos juntamos en equipos de a dos, y cada uno tenía que escribir esa hoja de presentación del proyecto, y después las pusimos en común. Y la verdad es que salen cosas muy interesantes, porque no todos estamos pensando en lo mismo, si bien sí tenemos cuestiones similares, surgen muchas cuestiones en las cuales tenemos que tomar decisiones y definir en este momento hacia qué lado vamos a ir. Entonces, bueno, acá ven en la foto que pusimos en un pizarrón más o menos qué planteó cada equipo, y después de eso elaboramos la definición, que ahora se las muestro para que ustedes lo vean en un ejemplo real y de ONG. Nuestra aplicación Escaleras y Serpientes es para organizaciones de América Latina que necesitan fortalecer o potenciar su comunicación, gestión, recaudación y uso de la información. Escaleras y Serpientes es una herramienta o juego que sirve de guía para saber dónde estamos y cómo avanzar. A diferencia de, como nosotros la verdad es que no tenemos competencia en este sentido, no existe una aplicación así, lo que pensamos es, a diferencia de seguir sin un plan, porque la aplicación se basa en planificar la incorporación de tecnología. Entonces, a diferencia de seguir sin un plan, nuestro proyecto es gratuito, de ONG a ONG, motivador, autogestionable. Bueno, salieron varias características que diferencian a este proyecto de otros, incluso de otros proyectos nuestros, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, a diferencia de otros proyectos que tenemos en Wingu, ¿qué viene a traer? ¿Cuál es el diferencial? Entonces, este es uno de los pasos también esenciales, que a veces parece muy obvio, muy dado, pero uno se da cuenta de la importancia de las definiciones que uno está tomando en este momento antes de arrancar, porque se están dejando de lado muchas cuestiones que si no lo definíamos ahora probablemente hayamos trabajado en eso. Bien, ahí nos hace una pregunta, la idea es dividir el equipo total en pares que trabajen con los mismos tópicos y después cruzar y unificar. Sí, exacto. El equipo total nos referimos siempre a los involucrados en el proyecto únicamente, no necesariamente tiene que estar toda la organización en estas reuniones, pero sí tienen que estar los involucrados. Y después las dinámicas uno lo puede ir viendo también dependiendo del tiempo que tenga, dependiendo de la dinámica del grupo. Nosotros lo que hicimos fue, entre esas 8 personas que estábamos reunidas, nos dividimos de a 2, llegamos a conclusiones y después las compartimos con el resto. Eso ayuda bastante a, por un lado, que todos estemos pensando y no que solo algunas personas acaparen la voz o tomen, digamos, la posta en las decisiones, y también agilizarlo un poco, porque entonces uno lo charla de a dos y ya muchos debates se definen en esa pequeña charla, y después solo se charlan entre todos los debates más sustanciales, ¿no? Bien, otra de las actividades que se puede hacer en un Inception es lo que se llama la caja de producto, donde básicamente lo que uno define es cuál es el nombre del proyecto, cuál sería una foto que identifique a nuestro proyecto, qué eslogan tendría y 3 beneficios que uno podría tener, digamos, que nuestro proyecto va a traer, ¿no? Es
es poner un poco en realidad, armar una caja sobre cómo sería nuestro proyecto y también nos ayuda a seguir entendiendo y definiendo cuáles son las características más importantes de lo que vamos a estar haciendo. Bien. Lo siguiente es que podamos definir los alcances de nuestro proyecto. Y eso es sumamente importante porque muchas veces nos lleva mucho tiempo hacer cosas de ese proyecto. No quiero dar ejemplos porque me encantaría que lo estén pensando en proyectos de su organización, pero una vez se pone a hacer cosas que llevan mucho tiempo y después se da cuenta que no eran fundamentales o que en esta etapa no correspondían. O yo estoy haciendo algo muy diferente a lo que está haciendo mi compañero en cuanto a la consonancia con lo que tenemos que hacer. Entonces es importante definir los alcances. Y para eso, la Inception lo que plantea es, primero que nada, que hagamos una lista de todas las cosas que incluiría nuestro proyecto. Que pensemos digamos, al máximo posible, que pensemos en todo lo que podría incluir sin limitante de presupuesto, sin limitante de tiempo, qué es todo lo que podría incluir nuestro proyecto. Listamos todas esas cosas y después definimos digamos, en un cuadro como el que están viendo o de la manera que a ustedes visualmente les parezca mejor, qué cosas las vamos a hacer, qué cosas no las vamos a hacer y qué cosas nos quedan en duda. ¿Sí? Nosotros acá, por ejemplo, en Wingu lo que hicimos fue escribir cada cosa del proyecto en un post-it y después lo pegamos en el lugar donde correspondía. Y ahí es sumamente importante que podamos hacer esto porque se definen cuestiones fundamentales. Les muestro una fotito de los alcances que... Esta foto es de otra Inception que hicimos, que fue con un proyecto que estamos haciendo con la organización Techo, y después hay otra foto donde nos van a ver a todos juntos, pero para mí fue una de las Inceptions más interesantes porque había dos equipos de trabajo de dos organizaciones diferentes haciendo esta Inception, ¿no? Y fue una de las primeras, no fue la primera vez, Wingu tiene trabajo de esta forma con otras organizaciones, pero sí fue, por lo menos en mi experiencia, la primera vez en la que aunamos dos grupos cuando normalmente hubiéramos hecho una planificación solo de nuestra organización, ¿no? Y después la hubiéramos compartido con otro grupo. En este caso hicimos la planificación juntos. Y entonces quedó muy claro qué cosas sí íbamos a hacer, qué cosas no, y algunas otras cosas que estaba dudoso, que dependía de otra cuestión, bueno, lo dejamos en la parte de las dudas. Bien. Hasta acá vamos bien. ¿Se va entendiendo? Si no nos dicen. Una cuestión más antes de pasar a la dinámica de los roles es que la actividad anterior de los alcances también nos sirve para desestimar algunas cosas. Por ejemplo, en la reunión de escaleras y serpientes que les contaba antes, salieron unas ideas muy divertidas de poner animalitos que te vayan guiando y que los niveles se identifiquen con animales. Era algo súper divertido. Pero claro, cuando fuimos a ver los alcances, entre todos decidimos que no era el momento, porque por cuestiones de tiempo, por cuestiones del alcance general, iba a ser en otro momento, en una segunda versión de la aplicación, pero no ahora cuando íbamos a hacer eso. Y eso está bueno porque de esa forma lo podemos decidir entre todos los involucrados en el proyecto y nadie se va a sentir mal de que alguien me dijo que no a mi idea, sino que entre todos definimos qué es lo que vamos a hacer y qué no, y se entiende también los por qué, ¿no? No es porque alguien lo dice, sino porque no es este el momento en el cual tenemos que hacer eso, sino que primero tenemos que hacer otra cosa. Bien, para seguir con las actividades, ya nos quedan poquitas en cuanto al Inception. Es importante tener claro los roles, ¿no? Ese es otro gran problema de cualquier proyecto, entonces es importante que durante el Inception podamos definirlos. Este es un cuadro que nosotros usamos a veces, en el cual les voy a poner la foto para que se entienda mejor. Bueno, quedó un poco alejada, pero si se fijan atrás en el pizarrón, si focalizan en el pizarrón, está ese cuadro y dentro de cada círculo pusimos nombres. Entonces la idea era que poder definir quién iba a ser el equipo, ¿no? Para nosotros el equipo eran las personas que iban a estar trabajando todos los días en ese proyecto, quiénes iban a ser los involucrados. En nuestra definición los involucrados no iban a trabajar todo el día con ese proyecto, pero sí iban a entrar y salir brindando algún tipo de información, de ayuda, de gestión. Eran como para nosotros los
tal vez los líderes del proyecto, pero más de afuera, más en un rol de coordinación general, que no iban a estar trabajando todos los días, sino que entraban y salían. Y después había un tercer círculo de informados, donde por ejemplo pusimos a los directores de las dos organizaciones, que son personas que tenían que estar informadas más o menos una vez al mes de lo que iba pasando, pero no se lo iba a informar todos los días sobre eso. Y también uno ahí está definiendo alcances de esas comunicaciones, ¿no? Porque sabíamos que entonces ninguno de los directores iba a venir nos iba a plantear, bueno, pero yo no sabía esto, porque iban a estar esos espacios de una vez al mes se informa a los directores. Y los involucrados sabían que en el día a día iba a estar el equipo y no iban a tener todos los días novedades sobre el proyecto, sino que cada una semana, por ejemplo, ¿sí? Lo que implica qué es el equipo, qué quiere decir involucrados y qué quiere decir informados, también depende del proyecto, ¿sí? No es que esta definición que nosotros estamos dando es así. Tal vez ustedes encuentran que los informados son personas a las que se les cuenta cómo va el proyecto una vez al año, o que los informados son los sponsors a quienes se les manda reportes cada cierto tiempo. Las definiciones sobre los roles también van variando y es importante que se tomen en conjunto entre todas las personas que van a trabajar en ese equipo y que todos estén al tanto de quiénes son las personas que están en cada uno de estos círculos y qué responsabilidad corresponde a cada uno. Bien, y para ir finalizando, otras cosas que tenemos que tener en cuenta son los riesgos del proyecto. Hacer una actividad en la cual podamos preguntar a todas las personas del equipo qué cosas no nos dejan dormir sobre este proyecto, nos va a ayudar a adelantarnos a los problemas que van a surgir durante todo el proyecto, ¿no? Es simplemente entender, tener un mapa de cuáles son los riesgos del proyecto. Lo siguiente sería pensar cuán grande es esto, básicamente ponerlo, calendarizarlo, diríamos también, que es decir, bueno, cuáles van a ser las etapas de este proyecto, cuánto tiempo tenemos y más o menos dividir el tiempo, ¿sí? Es un estimado, como dice ahí, no es un compromiso al que ya estamos adquiriendo, pero sí es de nuevo tener un mapa, una visión general que todos digamos, bueno, más o menos para este momento debería estar tal cuestión desarrollada, hecha o en proceso. ¿Sí? Una actividad también muy interesante es el balance. Nosotros, ojalá podamos tener un proyecto que podamos entregar a tiempo, que sea el de mayor calidad que podamos, con un presupuesto ojalá ilimitado y con el mayor alcance que podamos pensar. Sin embargo, sabemos que en la práctica esto no suele suceder. Siempre va a haber limitaciones. Y entonces un poco acá lo que estaríamos definiendo entre todos es ¿qué es más prioritario para nosotros? ¿Qué es lo más prioritario para este proyecto? ¿Poder entregarlo en tiempo? ¿O que sea de mayor calidad? ¿O bajo ningún punto de vista podemos pasarnos de cierto presupuesto? Entonces, ¿qué va a pasar si se nos achica el presupuesto? ¿Vamos a achicar el alcance? ¿Vamos a achicar la calidad? ¿Qué pasa si se nos achica el tiempo? ¿Qué vamos a achicar? ¿El alcance? ¿La calidad? Entonces está bueno definirlo, primero que nada, entre las personas que integran el equipo. Decir, bueno, vamos a poner en orden de prioridad estos 4 atributos y vamos a definir qué es lo primero que bajo ningún punto de vista vamos a tocar, pase lo que pase. Entonces, si primero que nada ponemos el alcance, bueno, el alcance jamás se va a recortar. Para llegar, probablemente podamos llegar a tardar más tiempo, o puede ser de menor calidad, o nos pueda llevar más presupuesto, pero el alcance bajo ningún punto de vista se va a tocar de este proyecto. Eso es algo que nosotros tenemos que definir en cada uno de los proyectos porque son todos muy diferentes. Y otras definiciones que hay que tener en cuenta en un Inception, y es importante tenerlo también en cualquier proyecto, es definir qué herramientas vamos a usar para comunicarnos, cuáles van a ser esos canales de comunicación, cada cuánto vamos a hacer reuniones, quiénes van a estar involucrados en cada una de esas reuniones. Eso generalmente además lleva poco tiempo, decimos, bueno, nos reunimos una vez por semana, en esa reunión vamos a estar los 5 que forman parte del equipo, vamos a estar usando un grupo de mail para comunicarnos. Tomar esas decisiones y que le queden claras a todos también nos ayuda en el día a día a ser muchísimo más dinámicos.
Bueno, ahora los dejo con Karen para ver la siguiente metodología. Bueno, hola, muchas gracias por estar acá. Bueno, mi nombre es Karen, les voy a hablar sobre el Lean Startup, que es un nombre bastante raro, es una metodología, ahora vamos a ver qué es lo que es. El Lean Startup es, para simplificarlo, ¿no? Porque es algo que surge del mundo de las startups, que ahora vamos a hablar un poco de eso, es una metodología que nos puede ayudar a lanzar proyectos de forma rápida, en línea con las necesidades que estamos tratando de solucionar nuestro público, en poco tiempo y con no mucho financiamiento. Esta metodología surge del mundo de las startups. Las startups son empresas tecnológicas que tienen una idea y hacen aplicaciones, pero la metodología que usan es muy, muy aplicable a cualquier proyecto en general y lo podemos usar nosotros en el mundo de las ONGs. Entonces, es una metodología que nos ayuda a lanzar proyectos rápido, en poco tiempo y con poco financiamiento. Suena bastante mágico, entonces estaría bueno ver, bueno, pero entonces, ¿de qué forma nos propone esta metodología hacer esto, no? Y la forma que nos propone esta metodología de organizar nuestro trabajo para llegar a eso es usando un modelo como este que ven acá. En resumen, lo que este modelo dice es que nos permite armar proyectos basados en una producción rápida que nos permita validar nuestras hipótesis y hacer modificaciones en base a esto. ¿Qué quiere decir todo esto? Por ejemplo, imaginemos que estamos haciendo una campaña, por alguna razón, no quiero decir una campaña de donaciones, porque ya vamos a hablar de eso más adelante, pero una campaña de donaciones, por ejemplo, en la que queremos que, por ejemplo, nuestros usuarios compartan cosas en las redes sociales. Después se nos ocurre que también podría estar bueno que estas personas manden cartas. Como que tenemos una súper idea enorme y lo que esta metodología nos diría es, bueno, ¿cuántas de todas esas cosas que se te ocurrieron necesitas para poder validar mínimamente que tu hipótesis sea acertada? Nuestra hipótesis sería, en este caso, por ejemplo, que la gente tiene intenciones de donarle a nuestra organización. ¿Qué es lo mínimo que tenés que hacer para validar que esa hipótesis es verdadera? Y en base a eso podemos hacer modificaciones en base a nuestra idea original, ¿no? Ahora vamos a ir paso por paso qué quiere decir todo esto, pero en resumen sería más o menos eso. Entonces el primer paso bueno, creo que no mencioné los pasos. Los 3 pasos que propone la metodología son, primero entonces construir este prototipo chiquito, después hacer mediciones en base a los resultados que nos da este prototipo y después tener aprendizajes en base a esto, o sea, hacer modificaciones en el prototipo en base a eso. Entonces, el primer paso sería construir. Como esto viene del mundo de las startups, por ahí hay palabras como productos, pero los invito a que lo pensemos de forma más amplia, ¿no? Porque con productos podemos decir proyectos o ideas que tengamos. Entonces, este primer paso lo que nos propone es convertir estas ideas mágicas que tenemos, como por ejemplo, se me ocurrió una forma para mejorar uno de nuestros programas. En vez de hacer tal cosa, si hacemos tal otra, sería mucho más exitoso. Bueno, esa es una idea. Y lo que nos propone esta metodología es hagamos rápidamente, pongámosla a la práctica para ver si funciona, o sea, no le demos muchas vueltas. Y la forma en la que nos dice que tenemos que hacerlo es con un producto lo más chico posible que nos permita medir estas cosas. ¿Quién es nuestro público? O sea, a quienes a quienes afectamos con esta idea. ¿Tiene una necesidad relacionada con nuestra idea o quizás es nuestra imaginación y en realidad nada que ver? Después, ¿nuestra solución se ajusta a la necesidad que tiene esta persona o este grupo de personas? Y por último, ¿estarían dispuestos a usarla? Entonces, este producto lo que nos tiene que permitir es justamente medir todas estas cosas. Entonces, antes de pasar a de qué forma de qué forma construimos este producto súper chiquito, ¿no? Porque yo les digo, bueno, se me ocurrió esta idea genial para hacer una modificación en uno de mis proyectos. ¿Cómo hago para hacer esto que vos me estás diciendo, Karen? Que es que tengo que hacer lo mínimo indispensable para que esto funcione, para hacerlo rápido y que no me salga y que no tenga un gran presupuesto. Bueno,
los invito entonces a que nos imaginemos esto. Por ejemplo, queremos hacer un cambio en uno de nuestros programas para llegar a más gente, o se nos ocurrió una idea de una campaña para llevar adelante. ¿Cómo hacemos para lanzar este proyecto, esta idea, para que nos tome poco tiempo y que esto nos permita validar si nuestra idea es verdadera? Y la respuesta mágica a todo esto es que lo que tenemos que hacer es un producto mínimo viable, un PMV o un MVP si está en inglés. ¿Qué es este producto mínimo viable? Un producto mínimo viable es una versión recortada de nuestra idea, pero es una versión recortada que no le quita funcionalidades importantes, o sea, es una versión chiquita de nuestra idea que nos permite validar si nuestra idea es cierta, con poco esfuerzo y con pocos recursos, ¿no? Creo que el dibujito muestra un poco eso. El ratón en la balsa sería una versión chiquita, pero que no nos sirve porque no nos ayuda para probar si nuestra idea es verdadera. Después está el producto mínimo, que es súper feliz, y después está nuestro proyecto ideal, que tiene muchísimas más cosas que la idea que estamos probando ahora, pero esta idea mínima igual nos sirve muchísimo en esta instancia. Entonces, ¿cómo construimos un producto mínimo? Construir productos mínimos es realmente difícil porque uno siempre tiene la idea de que todo es importante, ¿no? Que todas las cosas en el proyecto las tenemos que hacer porque todas son fundamentales. Pensar de esta forma los proyectos y cualquier idea que tengamos nos ayuda a recortar lo accesorio, a enfocarnos en lo importante para que salga rápido y para que probemos si nuestra idea está bien o no. Entonces, los pasos para construir este producto mínimo serían más o menos como los que les vamos a contar ahora. Si usamos como ejemplo una campaña de donación, y acá le voy a pedir un poco de ayuda a Caro porque en realidad el ejemplo es de ella, lo primero que deberíamos identificar es nuestro público. ¿Cuál es nuestro público? Y hay un ejercicio que aprendimos hace muy poco que nos ayuda a identificar este público, que es pensar como si fuéramos él. Entonces, lo primero que decimos es, por ejemplo, yo soy una persona, y ahí me describo cómo sería este público, que necesita algo para poder hacer alguna otra cosa. Entonces, si lo que estamos pensando es en hacer una campaña de recaudación, nuestra persona podría ser, por ejemplo, yo soy una persona con ganas de ayudar, que necesita una causa que la motive, yo necesito una causa que me motive para poder colaborar con esta causa. Entonces, de esta forma, esto nos ayuda a identificar cuál es nuestra audiencia. Sí, te agrego, Karen, que pusimos un ejemplo un poco genérico. Ojalá ustedes cuando lo estén pensando puedan ser muchísimo más descriptivos en su idea de soy una persona que quiere donar. Ojalá puedan decir, no sé, soy una mujer de tal edad, que vive en tal lugar, que tengo ganas de donar, ¿no? Ser más específicos, porque es ahí donde tiene mucho más sentido. Totalmente, y de hecho lo recomendable siempre es que podamos ser lo más específicos posible con eso, porque si no vamos a tratar de quizás llegar a una audiencia que no es la nuestra, ¿no? Ok, entonces el primer paso es identificar cuál es este público. El segundo paso es pensar cuál es nuestra idea. Bueno, acá viene la parte complicada. Este es el momento, este es el momento en el que tenemos un montón de ideas, ¿no? Queremos hacer un montón de cosas y tenemos que escribirlas todas. Eso siempre es el mejor camino. Entonces, ¿cómo es el primer paso? No. Bien, es así, es para tomar esa decisión. ¿Por qué tomaría una persona la decisión de donar? Bueno, porque es cercana con la causa, porque es una situación que les pasó o porque me interesa, ¿no? Hay muchas situaciones por las cuales creemos nosotros que las personas podrían tomar esa decisión. Okay. ¿Querés que Gracias. siga? No, puedo seguir. Esa era la parte que me genera dudas. Entonces, ¿por qué querría donar esta persona? Después, lo que pensamos es, bueno, esta persona puede donar de muchas formas y nosotros, como estamos en esta instancia en la que estamos imaginando nomás, vamos a anotar todas las formas posibles en las que la persona puede donar. O sea, puede donar dinero, puede donar materiales, puede donar tiempo. Después, ¿qué tan a menudo le vamos a pedir a esta persona que done? Puede donar de forma mensual, por única vez, en un evento. Después, seguido de eso, ¿de qué forma puede hacer esta donación? ¿Por tarjeta de crédito, con una transferencia? Anotamos todas las opciones. ¿De qué forma ¿de qué forma se va a loguear la persona para darnos esta donación? Puede ser en una página web, puede ser dándonos los datos de su tarjeta.
Después, seguido de esto, una vez que la persona hace la donación, nosotros qué le vamos a dar a cambio? Puede, por ejemplo, convertirse en un embajador de nuestra organización y le damos una insignia para que pongan su auto en su bici, por ejemplo. Por último, le mandamos un mail de agradecimiento y después al tiempo le pedimos que aumente su donación. Ok, entonces esa es nuestra súper gran idea de cómo vamos a pedirle donaciones a nuestra persona que identificamos que puede llegar a donarnos. Si ustedes me están siguiendo un poco y ya están como súper metidos en el mundo de lo ágil, quizás vean que esta idea es enorme, o sea que no se parece nada a un producto mínimo, porque estamos planteando un montón de cosas, un montón de formas de hacer esto mismo, que es una idea mágica, o sea, es el barquito con todos los chicos, o sea, es nuestro proyecto ideal, pero que nos va a tomar muchísimo tiempo, que para poder lanzar esta versión vamos a necesitar un montón de tiempo hasta poder llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Lo mejor sería empezar a recortar esto para quedarnos con lo mínimo que necesitamos para que nuestra idea comience a funcionar. Entonces, la forma en la que vamos a hacer este recorte, y esta es la parte importante, la parte más interesante, es usando estos 3 iconitos. Vamos de atrás para adelante. Primero vamos a seleccionar las cosas más felices, o sea, las cosas que son necesarias para nuestro proyecto. Después, en segundo lugar, las cosas que creemos que no son necesarias. Y por último, una tercera que es muy importante en realidad, que es las cosas que nuestro proyecto va a tener, que aunque parecería que no son tan importantes, le dan identidad a nuestra idea, que sin eso quizás, no sé, no sería igual a la idea de otra persona, ¿no? Entonces, si avanzamos en los pasos que habíamos visto hoy, nos vamos a quedar con lo primero, entonces ¿con cuál estamos acá? ¿Con el me interesa? Claro, ahí lo que planteamos un poco es, bueno, la verdad es que ¿qué hace feliz a las personas? Y poder donar a una causa que nos interesa, que nos motiva, y a la vez estamos re felices cuando nos llega un mail de agradecimiento, pero no estamos muy felices cuando nos piden que nos loguemos en una página web y completemos todos nuestros datos, o nos dan 10 opciones de cómo queremos donar. Es como, esas son las partes que como donantes no nos hacen tan felices. ¿Está bien? Genial, mucho mejor de lo que yo lo podría haber dicho. Entonces hacemos un recorte en base a esos criterios. Yo como donante, ¿qué cosas me harían más felices y qué cosas menos, ¿no? Perdón. Perdón, está sonando el teléfono. Entonces, bueno, recordamos muchas de las opciones y seleccionamos las que nos parecen más importantes. Por ejemplo, en vez de proponerle a nuestro donante que pueda donar de forma mensual por única vez en un evento, vamos a elegir solo una, por ejemplo, por única vez. Lo mismo con el tipo de donación, vamos a elegir un solo tipo de donación. Y después nos vamos a quedar, por ejemplo, con nuestra cosa de identidad, que va a ser que le vamos a permitir a esta persona ser embajador de nuestra organización. Eso es como un extra que le sumamos a esto. Entonces, si vemos la versión recortada de nuestra súper gran idea, nuestra idea chiquita ahora es así. ¿Por qué vamos a pedirle a la persona que done? Para que se vincule con una situación de algo que le sucedió. ¿Qué tipo de donación? Va a ser únicamente en dinero, ya no le vamos a pedir materiales o tiempo. ¿De qué forma puede ser la donación? Por única vez, por medio de transferencia, y después esta persona se va a convertir en embajador de nuestra organización. Si comparamos esta gran idea que habíamos tenido al principio con esta, quizás ustedes también puedan ver, como vemos nosotros, que esto es mucho más realizable y lo podemos hacer en muchísimo menos tiempo y que nos llevaría muchos menos recursos, que es lo que estamos buscando, ¿no? Esto es un producto mínimo viable, entonces. Sí. Sí, a mí lo que más me llamó la atención de armar este tipo de productos mínimo viables es que te permita hacerlo ya, mañana, salir y hacerlo. Y probarlo, ¿no? Esto es lo que decía Karen de, hay que probarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, mañana llamamos a las personas, a estas 10 personas que nosotros identificamos que que sufrieron por esta causa. Les decimos, ¿querés donar por tarjeta de crédito? Bueno, perdón, por transferencia, dijimos que era la única forma de donar, y vemos si
para convertirte en embajador, ¿no? Ahí la cuestión más importante es la cuestión de la marca, de por qué lo harían. Entonces, si nosotros definimos, después de esos 10 llamados, vemos que hay 5 que nos dijeron que sí, estamos entendiendo que está funcionando la idea, ¿no? Entonces, la idea es hacer algo muy chiquitito que podamos probar y después salimos a pensar cómo lo hacemos bien, a largo plazo, qué mecanismos podemos incorporar. Totalmente. Entonces, como les decía Caro recién, el paso siguiente a que pongamos nuestra idea en práctica, que ese es el objetivo de hacer un producto mínimo, es salir a medir qué tan bien nos fue con esto, ¿no? Para después poder hacer modificaciones de nuestra idea original en base a estas mediciones. Entonces, algunas de las cosas que nos proponen esta metodología, que recordemos que se llama Lean Startup, que tenemos que medir son, por ejemplo, las siguientes. Las cosas que habíamos dicho hoy, ¿no? Nos tiene que permitir medir cuál es nuestro público, si tiene una necesidad, si nuestra solución se adecua a esta necesidad y si estarían dispuestos a usarla. Entonces, si nosotros comparamos nuestro producto mínimo con estas preguntas, nos debería dar una idea más o menos cercana a con qué nos estamos enfrentando, cómo es el público con el que vamos a trabajar y si nuestra idea funciona o no funciona. Entonces, una vez que llevamos a cabo todo esto, que pensamos nuestra idea, que la recortamos, que la llevamos a la práctica, que hicimos después evaluaciones en base a qué tan bien nos fue, llega el momento de decidir si vamos a perseverar en esta idea, o sea, si nuestra idea sirve, si tiene sentido, o si vamos a cambiar de rumbo, o si una versión intermedia, si vamos a hacer algunos mini cambios en nuestra idea para que se adapte más al contexto. Entonces, la tercera instancia es esa, la instancia de decidir cuáles son los pasos siguientes en base a nuestros aprendizajes. Esto nos lleva, entonces, quizás se den cuenta, a hacer un producto chiquito al principio, medir qué también nos va con ese producto, o sea, si tiene sentido esta idea que se nos ocurrió, después tener aprendizajes en base a esto, decidir qué cosas cambiar, hacer ajustes, y después volver a arrancar el ciclo, ¿no? Esa es la parte importante. O sea, lo importante de todo esto es que no nos vamos a quedar después con un modelo de donaciones que solo le pida transferencias a los donantes. Lo que vamos a hacer es ir sumando diferentes opciones a medida que pasa el tiempo. El objetivo es poder llegar a un producto grande, terminado, con un montón de funcionalidades, pero que nos lleve menos tiempo porque lo vamos a dividir en instancias intermedias, donde vamos haciendo correcciones en base a las cosas que vamos observando. Entonces, como resumen de todo lo que estuvimos charlando, este modelo nos permite poner nuestras ideas en funcionamiento de forma rápida. Esa es quizás la principal ventaja. Esto nos ayuda a conocer a nuestro público, a ver si efectivamente lo que creíamos es así en la realidad. Y la idea es que esto puede realizarse o debería poder realizarse con poco esfuerzo y con un presupuesto relativamente bajo, ¿no? Esa es la parte de la magia, quizás. Ok, ¿hay alguna pregunta sobre esto antes de continuar? Lo entendieron muy bien. No hay preguntas. Ok. Todo bien. Yo siempre veo la cantidad de personas que hay escuchando cuando empiezo a hablar y cuando termino, y hay la misma cantidad, hay 101 personas escuchando, así que me siento contenta con la explicación. La pregunta es si esta estructura nos sirve para armar un proyecto social. Sí, sin ninguna duda. O sea, nosotros quizás tomamos de ejemplos cosas más chiquitas o ideas de cosas que podemos hacer cuando nuestro proyecto ya está en funcionamiento, pero si quisiéramos pensar un proyecto social desde cero, sin ninguna duda que las dos cosas que dijimos hasta ahora, ¿no? La Inception y después estas metodologías, las dos nos sirven en ese sentido. Están para eso. Ok. Contamos un poco de Scrum. Sí, algo habían charlado ya en el webinario anterior. Sí, en el webinario anterior hablamos en mucho más detalle sobre qué es el Scrum y cómo nos puede ayudar para llevar a cabo nuestros proyectos o todo esto que vinimos charlando, ¿no? Pero en definitiva, la razón por la que esta slide está acá es porque, bueno,
llevamos adelante todo nuestro proyecto, hicimos todo ese proceso, pero ¿cómo llevamos a la práctica en el día a día todas estas ideas que tenemos o todos estos pasos intermedios que hay que ir haciendo hasta llegar a la idea más grande? Y lo que el Scrum propone entonces es que, resumidamente, o sea, para una descripción más en detalle pueden ver el webinario anterior, el Scrum nos propone que organicemos todas las cosas que tengamos que hacer en una priorización, o sea, que prioricemos las tareas que tenemos que hacer, que seleccionemos las más importantes y que esas que seleccionamos como las más importantes las coloquemos dentro de un sprint, que es como un ciclo de trabajo corto que puede durar 2 semanas, por ejemplo, y que realicemos estas tareas prioritarias en ese ciclo de 2 semanas. Que a lo largo, después de estas 2 semanas, hagamos reuniones cortas, esas son las dailies, reuniones cortas donde vamos haciendo ajustes de acuerdo a las cosas que van pasando, y que una vez que terminan estas 2 semanas, hagamos retrospectivas para ver qué tan bien nos fue haciendo estas tareas que nos habíamos propuesto. Eso es lo que el Scrum propone. Sí, una idea fundamental es tener presente cuáles son esos espacios de reuniones con el equipo o con ciertas personas del equipo que está bueno que sucedan, que todos sepamos cuáles son los momentos para hacer cada una de las preguntas o de los desafíos que nos ocurren, entender dónde canalizarlos, ¿no? Porque si no después tenemos como 100 mails de alguien que pregunta que no sé qué y el otro va y pregunta lo mismo atrás. Entonces, organicémonos cómo van a hacer, nos juntamos todos los días 5 minutos para definir qué vamos a hacer hoy. Bueno, no hay mails, nos juntamos durante esos 5 minutos y si no, si surgen más dudas, nos juntamos mañana otros 5 minutos. Entonces, tener claros, generar esos acuerdos de trabajo son la verdad que muy sanos tanto para el proyecto como para la organización, como las personas que lo conformamos. Y acá están viendo en pantalla un ejemplo de tablero que estamos usando en Escaleras y Serpientes, este proyecto que les contaba al principio, donde, bueno, hablaron de Trello en el webinario anterior, pero es una herramienta la verdad, muy sencilla de usar, y ahí traspolamos un poco todos los acuerdos a los que habíamos llegado para tenerlos siempre presentes, definimos nuestro backlog, cuáles son todas las cosas que tenemos que hacer, definimos qué vamos a hacer en este sprint actual, las cosas que están en proceso, hay una columna más que dice terminado, y así también vamos viendo cuántas cosas podemos hacer, cuántas no, para poder planificar cada sprint de mejor manera, ¿no? Si nosotros vemos que más o menos por sprint hacemos 4 o 5 de estas tarjetas, bueno, nunca vamos a planificar 8, no vamos a llegar. No sé, Juli, si tenemos alguna pregunta. La pregunta es si se sugiere hacer un testeo previo con el posible público al que vamos a dirigir la acción antes de lanzarla masivamente. Bueno, eso es un poco lo que propone esta metodología, ¿no? O sea que, hablando del Lean Startup, propone que estos pequeños productitos que vamos haciendo nos permitan testear con el público si lo que estamos pensando tiene sentido o no. O sea que sí, la respuesta es sí. Es el caso perfecto donde deberíamos hacerlo. También vi que antes preguntaron si todas estas metodologías se pueden usar para campañas de comunicación. Sí, sin duda que se pueden usar, y de hecho nosotros el ejemplo que pusimos es una campaña de comunicación en algún punto. Tratamos de ser lo más genéricos posible para no limitarlos, o sea, piénsenlo, realmente se puede, en cualquier proyecto ustedes piensen antes de hacer un proyecto para muchos destinatarios, pruébenlo con uno a ver qué pasa, llamen a uno, hablen con esa persona, vean qué va a pasar y después seguro además van a tener muchísimos aprendizajes para mejorarlo para muchas personas. Entonces, realmente vale la pena probar primero. No sé si tenemos alguna preguntita más. Ya estamos entonces. Bueno, les agradecemos mucho a todos. Cualquier duda nos pueden escribir. También contarles que Wingu está asesorando a organizaciones con metodologías ágiles, tanto aquí en Argentina nos pueden escribir, como en México. Pueden escribirle a Jime, sí que hay mucha gente escuchando de México. Así que, bueno, su mail es jimena@winguweb.org. No dejen de escribirle si tienen dudas, sobre esto o si necesitan asesoramiento en sus organizaciones, porque la verdad que sería un gusto para nosotros.
Bueno, muchas gracias, chicas. A ustedes, los que están desde el otro lado de la pantalla, también muchas gracias por estar ahí. Si no, la verdad que nada de esto tendría sentido. También muchísimas gracias a Fivertel de nuevo por hacerlo posible. Y bueno, recordarles que a principios de mes vamos a estar mandando un mail con los links de los webinarios ya subidos a nuestro canal y las presentaciones, sí, los PowerPoints. Y el mes que viene, bueno, los siguientes webinarios que vamos a estar viendo van a estar relacionados con las métricas, ¿sí? Ver qué pasa con las acciones que llevamos a cabo, qué diferentes herramientas nos ayudan a mostrarlas y muchas cosas más en relación, ¿no? Y bueno, nada, lo que les comentaba Carolina, si necesitan más información, no duden en contactarnos y en escribirnos. Bueno, nos vemos en el siguiente webinario.